Soy Fernando, ¿cómo están? Espero que estén bien y bueno, con ganas de aprovechar este rato que vamos a estar juntos. Bueno, este es el tercer seminario de preparación del programa de Marketing y Desarrollo de Negocios y hago una breve presentación mía. Soy profesor full time de San Andrés, llevo unos 20 años trabajando en escuelas de negocios y he trabajado en marketing en consumo masivo y hace varios años que trabajo en compañías como asesor o director. Y esto tiene que ver un poquito con el tema que hoy vamos a tocar. Ustedes todos viven en Argentina o algunos no. Pónganme ahí los que no son de Argentina para ajustarme muchísimo más a los contenidos de ustedes. Pero hoy casi todos estamos viviendo en entornos complejos. Y un poco vamos a hablar de cómo hacer marketing en este tipo de entornos, que evidentemente no es tan fácil. Bueno, en realidad nunca es fácil, pero en estos entornos tiene algunas complicaciones adicionales. Como ustedes saben, este es el tercer seminario y tenemos una última etapa que vamos a hablar más adelante. Pero me encantaría empezar repasando un poco qué vimos en los seminarios anteriores. En realidad, de lo que más estuvo trabajando Claudio en el primer seminario es un poco esta relación entre marketing y estrategia. Marketing no como una parte de la organización, una función solamente, sino como algo central para la organización, central para la estrategia, algo que le da sentido, algo que hace que todas nuestras formas de trabajar, todas las decisiones que tomamos y sobre todo la alineación de todos nuestros planes tengan un sentido. El sentido es concentrarse en entender a los clientes, en darles un buen servicio, en hacer lo que ellos quieren. En realidad, trabajar para, por y a favor de los clientes. Todos ustedes sabrán que en las compañías esto no es tan fácil de hacer, que hay muchísimos aspectos culturales, hay aspectos funcionales que hacen que esto no sea tan fácil de hacer. El otro problema que muchos de ustedes entenderán es que muchas veces los número uno de las compañías no necesariamente tienen la misma idea que nosotros tenemos, con lo cual hay un primer marketing que es el hacernos que ellos nos crean, ¿no? Y sobre todo, tener una forma de actuar y trabajar que sea realmente importante desde el punto de vista profesional. Claudio empezaba hablando de que el marketing no tiene que ser un verso, el marketing no tiene que ser solamente comunicación, y eso creo que quedó bastante claro en el primer seminario. En un segundo seminario, con Fernando, se trabajó muchos aspectos que tienen que ver con la relación entre el marketing y la ejecución. Un seminario cargado de realidad, un seminario cargado de hechos muy concretos. Marketing es estrategia, eso ya lo vimos en el primer seminario, pero marketing también es mucho de ejecución. Y la ejecución, si no se mide, si no se trabaja en aspectos de decir cuáles son nuestros verdaderos objetivos, es que no tiene mucho sentido. Y esto es parte de la historia que arrastramos de no tener credibilidad. Entonces, es muy, muy importante ponerle cerebro a los procesos, ponerle cerebro a las etapas de los procesos comerciales, cuáles son esas verdaderas etapas, qué objetivos podemos conseguir. Eso es clave para poder orientar la acción. Dicho esto, vamos a meternos un poquito más en el tema de hoy. Y como ustedes reconocerán este símbolo, el símbolo de Yin y el Yang, acá hay varios elementos entre los cuales hay que hacer equilibrio. Yo les puse ahí arte y ciencia, que es un tema que tiene que ver un poco hasta con los hemisferios del cerebro, los hemisferios de la acción, cómo tenemos que trabajar en cosas que son aparentemente distintas, pero son muy complementarias y son
dos caras de una misma realidad. El primer tema que es importantísimo, y todo lo que tenemos que ver hoy, es el tema entre la estrategia y la ejecución, que es lo que vimos en los seminarios anteriores. Lo segundo, que tiene que ver mucho con el tema de hoy, es el tema entre el corto y el largo plazo. Cuando vamos a trabajar en entornos que son inestables, en entornos complejos, en entornos complicados, siempre tenemos un problema de las decisiones. Las decisiones de corto se dan a las patadas con las decisiones de largo. Las decisiones de vender más este año puede ser que vayan en contra de nuestros clientes, en el largo plazo, contra la confianza que nos tienen, contra la construcción de una identidad de marca, contra la construcción de relaciones, que es en el fondo lo que nos interesa. También hay otro tema acá de contraposición, es el tema entre la inspiración, las ideas que estamos llevando, las ideas que tenemos, cómo las queremos implementar, y los números, la realidad tangible, los resultados, cómo nos va. Tengan mucho cuidado en no caer ni en una cosa ni en la otra. Es muy importante el equilibrio entre conocer el mercado y percibir, entre tener datos y tener sensibilidad, entre tener elementos concretos de medición y entre tener sensibilidad como para entender y llevarnos, a veces dejarnos llevar por corazonadas, que hoy en día, y vamos a hablar un poquito con el tema de lo digital, hay ciertas herramientas que nos permiten hoy probar cosas antes de llevarlas al mercado. Y esto no es solo investigación de mercado. Los que estarán muy metidos en la teoría y estarán dejándose llevar mucho por los libros, si bien la investigación de mercado es fundamental y nunca voy a ir en contra de ella, lo que también tenemos que tener es que a veces la investigación lleva un tiempo que para tomar decisiones es precioso. Con lo cual, hoy en día es muy importante también hacer pruebas, mirar el mercado, de una forma un poco menos científica, pero sí de forma consistente y, digamos, concreta. Entonces, tengan en la cabeza que cada vez que hablemos de algo, yo los voy a llevar a contraposiciones. Vamos a ir de los números a la inspiración, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto y no se dejen llevar ni por una cosa que puede llegar a ser, esto es un proceso demasiado formalizado, y por el otro lado, es un proceso que no tiene ningún tipo de formalización, ni de números, ni de experiencia. Entonces, el segundo tema es los entornos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué definición tomamos de entornos complejos? Vivimos en mundos complejos. Yo quiero que veamos que, después los voy a drenar un poco más, pero en realidad tenemos, el primer nivel de complejidad que uno tiene que considerar es la cantidad de variables que uno tiene que tener en consideración cuando está hablando de un plan o de una estrategia. Yo no me voy a meter en todas las variables ahora, las voy a drenar más adelante, pero piensen que tenemos que elegir los clientes. Esos clientes normalmente tienen segmentaciones que son cada vez más complejas. Esos clientes que hemos decidido tienen ciertas necesidades por las cuales los hemos elegido. Tenemos que ver toda nuestra línea de producto, de servicio, no solamente cuántos, llámese, unidades de toma de producto podemos vender, o como se llaman tradicionalmente SKU, pero también cuántos niveles de profundidad de servicio. Si tenemos canales y colaboradores, si tenemos temas de captura de valor, estrategia de captura de valor, lo que tradicionalmente llamamos en algunos lados estrategia de precios, que nunca es una fijación de precios, siempre estamos hablando de estrategias. Tenemos decisiones de qué recursos utilizar, si tenemos que hacer inversiones. Entonces, lo primero que hay que tener en la cabeza es que hay muchas variables que considerar. Lo segundo son todas estas decisiones relacionadas con variables que tienen que ver con el entorno. Entonces, es muy difícil que esto pueda salir de un Excel, de una cuenta, de una fórmula. Vamos a tener que estar continuamente sopesando variables y decisiones. Otra cosa que van a entender y que tendrán clarísimo ustedes es que hay
en todos los entornos y sobre todo en los entornos latinoamericanos y en Argentina, incertidumbre y cambios. Entonces, no solamente tenemos que tomar muchísimas decisiones, sino que además tenemos que llevarlas por cambios que vienen de afuera, que son externos, o cambios que a veces son internos de los mercados, como nuevos participantes, que no nos permiten tomar decisiones cómodos y relajarnos, porque siempre que ustedes tomen una decisión, la competencia va a tomar otra. Nunca se va a cumplir el plan que nosotros pensamos. Lo que se puede cumplir es que se mantengan las decisiones que hemos tomado, pero los planes, y decían estrategas militares, los planes se terminan de hacer en el momento y se mueren en el momento que nos encontramos con el enemigo. O sea, Napoleón decía, he planificado un montón, pero ¿qué pasa con el plan? El plan se muere en el momento que entramos en la batalla. Entonces, lo que importa es la planificación, no el plan. Ya nos vamos a meter más en esto, pero quiero que tengan en claro que esto no es presupuestación. Planificación es una acción, es algo que uno ejecuta en el tiempo. No tiene nada que ver con la presupuestación. Entonces, acá les he puesto lo que tradicionalmente estaba describiendo en el chart anterior, que tiene que ver con la complejidad, y voy a ampliar un poco. Entonces, la cantidad de variables son la cantidad de cosas que hay que considerar. Y otra cosa que es importante son los actores. Y este es un concepto que a veces, cuando uno estudia el libro de marketing o el libro de estrategia, uno lleva a modelos que están basados básicamente en los modelos de cadena de valor. Los modelos de cadena de valor en entornos complejos como son los actuales casi no tiene sentido. Les explico un poco esto. Es bastante fácil que en una empresa de tecnología un cliente sea a la vez un competidor o un proveedor. O puede pasar que los consumidores, que suelen ser vistos como clientes nuestros, también nos hagan competencia. Entonces, yo estoy usando una metodología y una terminología que tiene que ver que lo importante para cualquier planificación es entender todos los actores del mercado. Hacer un mapa, tener una percepción de quiénes son los actores importantes, quiénes son los influyentes, quiénes son los compradores, quiénes son los que colaboran. Y esto hay que tenerlo, hay que abrir un poco más la clasificación tradicional que teníamos de proveedor, cliente y canal. Hoy tenemos que hablar de roles mucho más complejos, y esto es un cambio fundamental en el nivel de complejidad. Hoy no solamente todos los actores tienen la capacidad de cambiarnos o la capacidad de tener información, sino que además estos actores participan en distintos roles. Entonces, si vamos a empezar la planificación, el primer tip, armar un mapa de actores del mercado, lo más completo posible, analizarlo y ver las relaciones que hay entre ellos, para entender qué valores, qué valor o valores, porque en realidad cada uno busca cosas distintas, buscan en este mercado los principales participantes. Entonces tengan este primer elemento, que es una fuente de complejidad y a veces una fuente importante para la planificación, empezar con un mapa. Luego vienen los tipos de incertidumbre. Y están ahí, ustedes la entenderán mejor que nadie. La primera incertidumbre es la macroeconómica y política. No les tengo que contar cuánto puede cambiar nuestra vida en este país a partir del 25 de octubre. Pero no es tampoco que uno puede volverse loco y decir, bueno, como no sé lo que va a pasar, no vamos a planificar. La incertidumbre macroeconómica y política tiene que ser reducida, como vamos a ver más adelante, a ciertos escenarios y a ciertas cosas que pueden pasar. Sí me quiero detener un poco en la incertidumbre tecnológica. No tengo presente todos los que están acá, porque algunos nos han puesto el apellido, en qué mercados trabajan, pero muchos de ustedes, y pónganlo si quieren, pónganos en el chat en qué mercados trabajan y si tienen mucha incertidumbre tecnológica. Pero hoy en día vemos que hay herramientas y vemos que hay hasta temas de tecnología que nos pueden cambiar mucho el mercado.
vamos a ver, si ustedes tienen que hacer, en algún efecto tienen que ver cuál es el, bueno, acá hay alguien que trabaja en BlackBerry, es alguien que sufre los cambios tecnológicos de forma muy fuerte. En agricultura tenemos cambios en tecnología y de forma notable en los últimos años, y vamos a la agricultura de precisión. Todo esto tiene que ver con temas de cambios tecnológicos. Pero voy un poco a lo que iba antes con los cambios tecnológicos. Ustedes supongamos que tienen que utilizar ciertos medios de comunicación y van pensando en redes sociales. El crecimiento de los móviles posiblemente les cambie totalmente la plataforma de comunicación el año que viene, porque una cosa es comunicar a través de las mismas redes en móviles que en PCs, ¿cierto? Entonces tienen que ver que el tema de tecnología, y yo le pondría como un énfasis fundamental para los nuevos entornos que vienen, la incertidumbre tecnológica. Esto se ve claramente en medios. También ustedes pueden tener incertidumbre tecnológica en los mercados que ustedes trabajan. Acá veo que alguien trabaja en SAP. Podés tener nuevos competidores, la nube que te puede estar avanzando, o en el caso de algunos otros que trabajan en contenidos, ni hablar en lo que son los cambios tecnológicos en la forma de los medios, la forma de llegada, etcétera, etcétera. Un capítulo de incertidumbre tecnológica tienen que tener y tienen que verlo. Pero la incertidumbre mayor que hay en los programas de marketing tiene que ver con la incertidumbre de mercado. ¿Cuántos de ustedes han pensado o se han planteado, si ustedes hacen una promoción, qué es lo que va a hacer su competencia? ¿Qué es lo que va a hacer si salen con una campaña y no van por un medio? ¿Qué van a hacer los otros medios? O sea, lo que aquí puse como reacciones. La mayor incertidumbre que tenemos, básicamente, al pensar el marketing, es qué va a pasar con los competidores, qué van a hacer, cuáles son sus principales acciones, y algo que no he visto en muchos planes, y ustedes acá pueden, si se ríen, pongan jaja, que es cuántos de nuestros planes contemplan lo que verdaderamente va a ser el plan de marketing de mi competencia. Pareciera cuando estamos planificando en entornos complejos que solo pensamos que nosotros actuamos en el mercado, cuando en realidad todos en el mercado están pensando hacer algo. Entonces, ¿cuáles son nuestras suposiciones en la forma de que va a reaccionar el mercado? Un competidor podría bajar los precios si lo apretamos mucho, y desde ya les digo, dejen siempre a los competidores una porción de mercado para que no se vuelvan locos, y más en entornos donde hay demasiada competencia. Entonces, acá quiero ir a las principales fuentes de complejidad. La cantidad de actores, los tipos de incertidumbres que vienen del entorno. En estos últimos años la incertidumbre tecnológica es un elemento enorme, y lo que tradicionalmente siempre se trabajó en los temas de incertidumbre, que es la reacción del mercado. Entonces, visto esto, me gustaría pasar al otro elemento que sí es importante para mí, que es cómo tenemos que encarar el tema de la planificación. Y para eso tenemos que tener lo que se llama pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico no tiene nada que ver con la estrategia. La estrategia son definiciones, la estrategia son decisiones, la estrategia son cosas que queremos hacer y cómo las vamos a hacer. En cambio, el pensamiento estratégico es una forma de hacer la estrategia. Entonces, lo primero que uno tiene que trabajar es en imaginar el entorno futuro. Ustedes me dirán, pero ¿cómo hago esto si yo no estoy tan metido? Bueno, es un ejercicio que se va ganando con el tiempo. Esto es como aprender a andar en bicicleta o aprender a hacer dieta. Nuestra lógica es que nosotros estamos más acostumbrados a presupuestar que a planificar. Entonces, lo primero que uno se tiene que imaginar es, yo voy a competir el año que viene contra estos competidores, bueno, ¿en qué entorno? ¿Con qué variables? ¿Cuáles son las cosas que van a importar en el futuro, no las del pasado? Tendemos, y nuestros jefes, y sobre todo los que tienen jefes demasiado expertos o demasiado dueños, van a ver que normalmente en las empresas estamos planificando o pensando en el entorno pasado, no en el entorno futuro.
si yo me pongo a plantear el entorno futuro, se hace clave entender los cambios que van a afectar. Nos van a afectar a nosotros, y acá debe haber puesto que afectarán al mercado en total. O sea, importa no solamente lo que está pasando, el cambio entre el entorno actual y el entorno futuro, sino en qué variables, cuáles son los elementos fundamentales que van a cambiar. Para ello, siempre que va a haber cambios, hay variables que anticipan. Miren, yo después voy a meterme un poquito más en demografía, pero no sé cuántos de ustedes que trabajan en marketing han visto alguna vez los cambios en el censo, que es un cambio recontra básico. Las ciudades crecen, las ciudades se desarrollan, pero no de forma igual. ¿Ustedes tienen idea si están naciendo más hijos o más chicos en Argentina ahora que hace 5 años? ¿Tienen idea el crecimiento de la población adulta o mayor, por ejemplo en lugares como Capital Federal? ¿Qué está pasando con los hogares? ¿Son más grandes, más chicos? ¿Vive más gente sola? Hay elementos que si uno lo ve puede anticiparlos. Les pongo como ejemplo que Japón está estancado hace 2 décadas, básicamente porque la población de más de 65 años en Japón hoy representa el 35% de la gente. Imagínense un país donde el 35% de la población tiene más de 65 años o está retirado. ¿Cuánto eso importa para el marketing? Entonces la demografía, como una variable de cambio, nos puede anticipar elementos que vienen para el pasado, para el futuro. La otra cosa importante del pensamiento estratégico es no intentar hacer predicción sobre el futuro. Lo que hay que intentar hacer es imaginar escenarios. Uno no se puede jugar un solo escenario. Ya lo vamos a ver, pero se estarán imaginando que el año que viene va a ser muy distinto de acuerdo al nivel de variable del dólar. Y el ajuste que puede haber el año que viene puede llegar a ser muy importante si la devaluación es muy grande o más chica, el nivel de sinceramiento, el nivel de aumento del gasto público. Entonces, si ustedes están muy afectados por ese tipo de variables, lo que tienen que hacer es 2 escenarios. Tienen que trabajar sobre un escenario de terrible corrección cambiaria y un escenario de que las cosas no sean tan graves. Porque realmente los planes les van a cambiar de forma muy grande. Eso es, yo digo acá, el pensamiento no es hacer un presupuesto, a pesar de que después vamos a tener que tener un presupuesto, pero es muy importante entender que la parte de pensamiento no tiene nada que ver con el presupuesto. Y es evidente que igual tendremos que llegar a un presupuesto más adelante, pero no es el momento de hacer el presupuesto, el momento de pensar. Entonces, si vamos a trabajar en entornos cambiantes, en entornos complejos, lo que uno tiene que tener es una dinámica de pensamiento. Espero que esto, y pónganme ahí ok, denme algún feedback, espero que vayamos bien hasta acá. Una vez que hemos pensado el tema de qué estamos hablando, de variables y todo, es bastante importante. Gracias por el feedback, realmente un placer. Ahora vamos a hablar de capítulos, y esta es la parte más central de lo que yo llamo los capítulos que tiene que tener un buen plan de marketing, una buena estrategia de marketing en un entorno cambiante. Tenemos que tener necesariamente un capítulo de macroeconomía. Yo les digo, ustedes dirán, bueno, pero esto es complejo. Yo diría, esto era complejo antes, donde los gurúes solamente uno tenía, para tenerlos tenía que ir a verlos, pero hoy está lleno de newsletters, está lleno de think tanks. Entonces, no podemos no tener una relación de la macroeconomía con nuestros negocios. ¿Cuáles son las variables claves? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Cuáles son las variables que impactan más en alguna de las partes del negocio? Puede ser que a mi negocio no le impacte tanto la macroeconomía, pero sí a mis clientes, con lo cual me impactan directamente. Pues el tipo de cambio es un tema que afecta notablemente el tipo de proveedores que van a tener. Entonces, no puede ser que no tengamos en cualquiera de nuestros planes una sección importantísima de los aspectos macroeconómicos y de los posibles escenarios macroeconómicos. Ustedes dirán, esto es de perogrullo, pero yo les digo la verdad que lo que veo que hay muchos aspectos de macroeconomía, pero después no están ligados al plan.
he visto planes que me dicen, el año que viene tenemos una recesión y nuestro plan tiene que crecer 20% en sectores recontra maduros. A ver, tiene que haber una cierta lógica y tiene que haber un cierto relacionamiento. Y acá paro un minuto sobre el tema del pasado. Si nosotros no tenemos en el pasado una relación de la macroeconomía con nuestro negocio, es muy difícil que lo podamos entender hacia el futuro. Entonces, esto, que algunos lo tienen, muchos lo tienen, no es común en todos los planes y sí tiene que estar y ser importante. Sobre el segundo capítulo que me parece importante, yo lo llamo demografía. Demografía, les di un ejemplo hace un rato, pero yo les quiero poner otros tipos de demografía. Uno es la demografía tradicional de la población, pero también hay otros datos de demografía. La demografía de nuestros clientes. ¿Qué tipo de negocios tienen? ¿Qué tipo de mercado están? Una demografía interesantísima para muchas empresas es la edad de nuestros clientes o los dueños de las empresas a los cuales le vendemos, el tipo de empresa, el tipo de actitud que toma. Entonces, acá hay un tema fundamental de aspectos de demografía que es no solamente la descripción de nuestra cartera, sino la descripción del mercado. Muchos de ustedes sabrán que tenemos muchas veces en las empresas mucha información de ventas, pero tenemos poquísima información del mercado. Entonces, los aspectos demográficos nos ayudan a entender un poco más la base de cómo pasa el mercado, qué es lo que ve, qué es lo que se ve, y aspectos relacionales que después nos hacen entender, bueno, qué pasa con mi cartera o a dónde podría ir. Entonces, demografía, empiecen a comprar los censos, empiecen a comprar información, y sobre todo, acá hay un tema importante, hay que tener mucha inteligencia para ciertos datos de mercado. Los datos de mercado realmente nunca existen, pero eso no obsta que yo no pueda tener muestras y que no pueda tener algunas formas de ir y tantear el mercado. Una muestra, acuérdense que es como ir a probar la sopa, está caliente o está fría, pero una cucharada siempre se puede meter. Entonces no me digan que es difícil tener datos, uno la verdad que no se imagina cómo tenerlos, pero sí es bueno, y los que tienen datos y tienen información buena del mercado siempre tienen ventaja. El capítulo de tecnología también lo toqué antes, porque yo estoy muy metido en los temas de Internet y estoy como obsesionado con el tema de los cambios que la tecnología y las tecnologías van a meternos en la vida y en los consumidores. Yo no sé cuántos de ustedes han cambiado hábitos en los últimos años o en los últimos meses, pero la tecnología es fundamental para entender el mercado del futuro. Entonces, ustedes dirán, bueno, yo no sé, alguien por acá estaba en real estate, ¿no? O en temas de ventas de inmuebles. A ver, la tecnología, ¿en cuánto me puede cambiar eso? Era, no, o sea, se usa siempre lo mismo. Ustedes ya saben que eso no sucede, la gente cada vez busca más y por internet o hace búsquedas, entonces la única duda que pueden tener uno es en qué tipo de dispositivo va a buscar el departamento o si va a empezar a usar el GPS para cuando está en un cierto lugar, qué edificios tengo cerca para ir a ver ya que tengo un rato. Entonces la tecnología es clave para entender y tiene que haber un capítulo siempre de pensamiento basado en la tecnología. De hábitos y comportamiento del consumidor, yo creo que suele ser de las cosas que hemos trabajado mejor en marketing en los últimos años, pero yo acá creo que hemos usado siempre información que está basada en cuestionarios o está basada en lo que nosotros conocemos y puede ser que en un momento esto se nos desactualice. ¿A qué voy? Hay ciertas cosas que a veces no es muy posible medir con encuestas, entonces tenemos que empezar a buscar otras opciones y otras formas de medir qué es lo que pasa en la gente y en el consumidor. Acá tenemos que tener mucho cuidado. Hábitos y comportamiento del consumidor es de todo el mercado, no solamente los nuestros. Solemos tener una inclinación a pensar mucho en la información interna y no tanto en la información externa. Entonces acá les pido que cuando veamos consumidor o cliente, depende del B2B, porque a veces no tenemos consumidor pero tenemos cliente, siempre hay que pensar en los distintos tipos de hábitos y comportamientos que tenemos. Un hecho que me divierte mucho y en los últimos años se está haciendo cada vez más importante es el tema de
la unidad de toma de decisión en el consumo. Este es un concepto que a veces viene mucho del B2B, pero a veces también se puede usar mucho en B2C. Les explico. Todos ustedes usan shampoo en sus casas y les pregunto cuántos shampoos hay en una casa. Y suele haber muchos tipos de shampoo y a muchos de ustedes son usuarios, algunos son compradores, otros son influyentes. Entonces tengan cuidado porque a veces solemos concentrarnos demasiado. Ahí me dicen 4 o 5, dice Ricardo. Ricardo, seguramente el tuyo debe ser el más barato. El de tu mujer es el más caro y el del perro siempre es mejor que el tuyo. Entonces, lo que es importantísimo es entender que el hábito del consumidor o del cliente también depende de a quién le preguntamos. Que tengan muchísimo cuidado con tener estas consecuencias de que es la que mi cliente es la mujer. Muchas veces son los chicos, muchas veces son otros. Entonces, esto es un tema muy, muy importante. Voy al tema de canales y colaboradores, que es el tema que más está cambiando en los últimos años. No solamente porque algunos dirán, bueno, yo trabajo en consumo o no trabajo en consumo y no tengo canales, o trabajo de forma directa, pero siempre hay colaboradores. Colaboradores son los que nos facilitan el pago, los que facilitan información, los que nos hacen llegar, a veces es la logística. Entonces, tengan cuidado, y esto tiene que ver mucho con los actores, el mapa de actores que les puse antes. Cuando uno empieza a pensar en los capítulos, empieza a pensar en canales y colaboradores, amplía de una forma muy importante, disculpen, a veces me trago, de una forma muy importante el tema de quiénes son todos los participantes del mercado. Entonces, un capítulo de canales y colaboradores es clave. También hay colaboradores atrás nuestro, o sea, nuestros proveedores de una parte del servicio, de una parte de la tecnología, un componente, así que ojo con esto, que a veces puede ser muy importante y a veces hay una mala, digamos, yo he visto planes donde siempre se olvidan de elementos claves o participantes claves del mercado. En marketing, y cada vez más, estamos viendo cambios enormes en la forma de comunicar en los medios. Esto es una obviedad, pero yo no lo veo tan reflejado en nuestro pensamiento. Ya todos sabemos que la comunicación dejó de ser de ida, es de ida y vuelta, sabemos que los medios están cada vez más fragmentados, que los medios están cada vez más segmentados, y no es fácil, y esto es un tema que es importante para ver quiénes son los que nosotros tenemos que explicarles el plan, y muchas veces nuestros jefes, los gerentes generales, las otras áreas de las organizaciones, no tienen ni idea, no solamente de los cambios de lo que hablamos antes, de los actores del mercado, sino cómo está cambiando la comunicación. Y es frustrante, y enormemente frustrante, y debe ser para ustedes, ir a presentar un plan donde nos estamos matando en términos de tecnología, y el jefe nos dice, y bueno, ¿cuál va a ser, qué aviso vamos a sacar en revistas? O la misma campaña, y uno tiene que explicarle, no, bueno, jefe, escuche, los medios están cambiando, tenemos que poner análisis, tenemos que poner un community manager, y la gente dice, pero ¿para qué? Si yo no uso internet. Bueno, muchachos, amigas, jóvenes, todos los que están atrás de eso, tienen que saber que ustedes y los que trabajan en la empresa no son necesariamente el target de donde vamos. Entonces, cuanto más amplitud tomemos y expliquemos lo que está pasando en el mercado, los hagamos probar, los hagamos entender, y esto es una tarea titánica, ya lo sé, cuanto más comunicación interna tengamos, mejor. Cuanto más complejo es el entorno, a más gente hay que explicarle y menos personas tienen lo que se llama el mapa completo. Entonces, siempre va a venir uno de ventas a decir, no, para mis clientes, ninguno de mis clientes usa internet. Posiblemente los clientes no, pero posiblemente los clientes de tu cliente sí. Entonces, hay que explicar muy bien y hay que tener un capítulo. Acuérdense, estamos mirando para el futuro, comunicación y medios. Y el último capítulo, y el favorito para mí, es el tema de la competencia. ¿Y cómo definimos competencia tradicionalmente en las empresas? Me encantaría algún comentario.
Los competidores son ¿quiénes? ¿A quiénes consideramos en el capítulo de competencia? Espero ansioso sus respuestas. Como están muy callados voy a tener que ser yo. Productos sustitutos, muy bien. Un tema sobre productos sustitutos está bien. En realidad la competencia tiene que ver con todos aquellos que satisfacen las mismas necesidades que nosotros. No solo los que compiten de la misma forma que nosotros. Mi ejemplo favorito de esto es, en un mercado de regalos, los bombones compiten con las flores. Y ya algunos hombres estarán reyendo, nunca regalaron ni flores ni bombones, pero bueno, sería bueno que lo pensaran. Entonces, en un mercado, y está clarísimo acá cómo es, y como dice Verónica acá, depende de la presión del cliente, obviamente. Hay regalos, los bombones y las flores compiten en cierto segmento. Así que depende muchísimo de la definición de mi mercado objetivo, cómo define la competencia. Nosotros tendemos a pensar solamente que los que competimos con aquellos que están de alguna forma en lo que nosotros definimos como el mismo mercado. Eso es un error en entornos complejos y a mucha gente los ha sacado del mercado. Entonces, aquí está el punto importantísimo, los capítulos que tienen que tener el mapa y que tiene que tener nuestro pensamiento. Entonces, dado que ya nos dimos cuenta que hay incertidumbre y mucha complejidad, vamos a lo que para mí es la forma de pensar esto, que es pensarlo en escenarios. Bueno, ojo con escenarios, que es bien complejo, la forma de pensar. Escenario se confunde con análisis de sensibilidad. No es lo mismo un escenario que un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es, dentro de un mismo escenario, nosotros nos puede ir mejor o peor. Un escenario son, en el caso más patente que podemos tener hacia adelante, una superdevaluación o una devaluación tranquila. Eso cambia enormemente la planificación. Un escenario es un grupo de variables o un tipo de mercado que requiere estrategias distintas. Lo más probable es que haya escenarios más probables y menos probables. Pero si un escenario tiene algo de probabilidad, yo tengo que pensar qué haría en ese caso. Les voy a explicar. Esto no es para hacer presupuestos, esto es para pensar. Si hay una devaluación importante, yo tengo que tener un plan alternativo prepensado. Entonces, para estas situaciones, que son las más probables, no más de 2 o 3, cuenten la historia, vean cómo combinan las variables y vean planes de pensamiento, no planes de detalle. Y ojo, que esto no me puede... ¿Para qué me sirve? Me sirve para anticipar decisiones que me pueden favorecer. Si yo veo que puede venir una devaluación grande, puede ser que tenga que comprar más stock. Y eso lo puedo hacer independientemente de los escenarios. Y la clave de esto es cubrir riesgos importantes, porque esto también puede ser escenarios en cuanto a la competencia. Si el competidor me copia, si el competidor saca un producto igual a mi producto estrella, todo esto tiene que ser pensado. Entonces, si yo tuviera que resumirles qué es lo que les quise transmitir. Lo que les quise transmitir en estos 40 minutos, que increíblemente han pasado para mí, y imagínense, yo les estoy hablando a una máquina, ustedes deben estar escuchando a una máquina, y parecemos que estamos relativamente... Bueno, pero estoy acá, en un momento voy a poner la cámara. Entonces, hay un tema que es fundamental de decirles. Yo lo que quise transmitirles es, hoy el marketing se ha hecho más complejo porque cada vez tenemos más competencia y más variables para ver. Además, en Argentina le agregamos entornos macroeconómicos complejos. Entonces, lo que tenemos que dejar de pensar es en el plan único, el pensamiento único, ampliar los capítulos y las variables que estamos mirando y sobre todo pensar que el futuro nos puede traer 2 o más situaciones. Y eso nos va a ayudar a pensar de una mejor forma. Esto es lo que yo les quería transmitir. Entonces, me encantaría pasar ahora a que ustedes, si tienen preguntas, comentarios, todo ello, que pueda hacer de esta experiencia digital un poco más interactiva. Bien, vamos a recibir entonces
las preguntas vía el espacio del chat, como lo hacemos habitualmente. Para los que se conectaron unos minutos más tarde, les recuerdo que vamos a estar enviando el material que utilizó Fernando en el día de hoy, junto además con el link a las presentaciones anteriores y las grabaciones de estas webinars anteriores. Con ese mensaje van a recibir además el recordatorio para la entrega de trabajo final de este seminario online que está llegando a su fin con la presentación del día de hoy. Vamos recibiendo a través del chat entonces sus consultas, sus dudas, sus preguntas, alguna experiencia para compartir. Tan tímidos hoy. Ha sido muy claro, Fernando. Sí, Andrés, ¿qué quisieras preguntarme sobre los actores de incertidumbre y especialmente sobre el caso Apple? ¿Qué te interesa? Apple hoy es una empresa tan compleja que yo quisiera entender si, y con respecto a la tecnología, ¿qué tiene que ver con los productos? Sí. Entiendo, Apple tiene diferentes unidades de negocios y eso hoy Apple es desde una compañía que puede ser vista por hardware a una compañía que vende software, ¿no? Y como vos pones acá, tiene distintos, o sea, para una compañía como Apple, cada planeamiento para iPad tiene un mapa de actores totalmente distinto que para el mapa de iPhone. Inclusive, en el caso de iPhone y iPad, hay cosas muy interesantes para ver, que es, el actor de software es clave, ¿no? O sea, hoy la ventaja, o sea, hoy Apple está compitiendo casi contra, contra Android. Acá decir que Microsoft sacó claro. Bueno, esto de la Surface, no sé si se acuerdan, la Surface, si la buscan bien, fue la primera tableta. Yo recuerdo haber visto hace muchos años, lo primero que se manejaba la primera tableta era una Surface. Yo no sé si la Surface, entiendo que Surface viene entre el iPad y MacBook, como vos decís, ¿cómo debe responder Apple? Lo primero, antes de cualquiera de estas cosas, es seguramente Apple ya tiene pensado, porque la Surface no viene de hace poco, pero tiene pensado, de hecho tiene un problema bastante serio, cuál es el desarrollo del iPad y a dónde tiene que ir. Yo tengo la impresión de que esta guerra va a ser una cosa complicada, porque en realidad el iPad el que más lo ataca es los tipos de estos teléfonos enormes. Entonces, acá tenés actores relativamente complejos, ¿sí? Que son los chinos que compran phablet, que phablet es phone tablet, y yo no sé si el futuro del iPad va más por el iPad mini o por la MacBook. Con respecto al tema de las PC y de lo que podría ser cosas para trabajar, yo creo que también hay nuevos jugadores que van a entrar acá, que para mí van a empezar a ser importantes, que tienen que ver con todo lo que es la nube. Vos entiendan que en próximos años todo lo que vos no vas a necesitar almacenar nada. Entonces yo no sé hasta qué punto vas a necesitar un teclado y si realmente va a haber iPad y MacBook como categorías. Bien, muchas gracias entonces a todos por participar, por su presencia. Recibimos la última pregunta de Federico y entonces cerramos la sesión de hoy para ser respetuosos con el horario. Bien, bueno, la pregunta de Fede es una pregunta realmente que todas las empresas se están preguntando qué va a pasar en el consumo masivo con el online. En realidad, los más expuestos a esto va a ser, claro, casualmente esto que pones acá, supermercados. Yo creo que esto es un problema de canal. Al consumo online le va a afectar cuanto afecte el canal. O sea,
Las empresas van a estar ligadas a si el desarrollo del canal supermercados va a virar al online o no. Yo tengo la impresión, y esto va a depender mucho de lo que hagan los participantes, que esto lo vamos a ver cambiar mucho en los próximos años. No en todos los segmentos, no en todos los supermercados. Como vos ponés acá, la venta online es en casi todos lados una tienda enorme. Pero el problema básico va a ser el cambio de hábitos. Yo tengo la impresión de que a medida que las mujeres que trabajan están presionadas, sobre todo las mujeres que tienen familias grandes y no tienen tiempo, y en ciudades grandes, van a empezar a migrar a la compra predictiva de las cosas más básicas. Y esto se va a dar a medida que haya más presión sobre el trabajo y que vayan creciendo las generaciones más jóvenes. Hagan una cosa, entren en población.io y fíjense hoy cuánta gente joven vive en los distintos países. Y van a ver que los mayores de 50 años o los mayores de 45 años representan el 15 o 20% de la población. Si bien hoy representa mucho de la venta, esto es una cosa que va a cambiar mucho a medida que se incorporan nuevas generaciones. Yo creo, sinceramente, que la venta online va a